Bueno, muchísimas gracias, Amparo, por darme el privilegio de dar la conferencia inaugural. Es como una cosa, como un premio, ¿no? Que te dejen contar esto, ¿no? Además, tengo una hora, con lo cual esto es mucho más valioso, ¿no? Tener mucho tiempo para contar. Muchas gracias, Amparo, de verdad, por confiar en mí, por, en fin, en la organización de este seminario. Bien, voy a hablar de obras científicas de judíos hispanos en la corte de Wenceslao IV en Praga, ¿no? Todo aquel que haya visitado la bellísima ciudad de Praga seguramente habrá visto el magnífico reloj astronómico que cuelga en el antiguo ayuntamiento de la ciudad. Si además a uno se le ha ocurrido contratar una visita guiada de estas que organiza Civitatis o Get Your Guide o cualquiera de estas, seguramente habrá escuchado al guía repetir hasta la saciedad el nombre de Wenceslao IV, rey de Bohemia, porque fue precisamente en tiempos de este monarca, y concretamente en el año 1410, cuando se construyó este reloj que luce todavía en la ciudad casi como desde el primer día. No es una casualidad que un reloj con forma de astrolabio, pensado más en mostrar la posición de los astros en el cielo que en dar la hora, se fabricara precisamente en tiempos de Wenceslao IV, un monarca completamente obsesionado por la astronomía y la astrología, disciplinas que por otra parte gozaban de un gran prestigio en las universidades europeas de la época de este rey. Concretamente en la célebre Universidad Carolina de Praga, que fue creada por su padre, el padre de Wenceslao, el emperador Carlos IV de Bohemia, trabajaba como profesor de astronomía Johannes Schindel, del que se han conservado los apuntes que un alumno suyo, llamado Johannes Borodin, tomó en su clase Lectionis in Alma Gesti, lo cual trataba, como es de suponer, sobre la famosa obra de Claudio Ptolomeo, el Almagesto, que fue la base y fundamento de toda la astronomía medieval. Johannes Schindel colaboró precisamente en la construcción del famoso reloj astronómico de Praga, y ese mismo año de 1410 en que fue construido el reloj, obtuvo el cargo de rector de la Universidad Carolina de Praga. No se sabe si por sus propios méritos como experto en astronomía o quizá como compensación por sus trabajos de asesoría en la construcción del reloj. Lo que sí sabemos es que Johannes Schindel, además de experto en astronomía, era médico y que como tal estuvo al servicio del rey Wenceslao IV en Praga. No es extraño imaginar que entre consulta y consulta, entre tratamiento y tratamiento, Johannes Schindel transmitiera al monarca la pasión por la astronomía y la astrología. También sabemos que este profesor dejó discípulos notables en la Universidad de Praga y conocemos al menos uno de ellos, Johannes Borodin, el alumno que tomó los apuntes de su maestro en las clases de los años 1412 y 1413 y que más tarde llegó a ser profesor en esa misma universidad. El documento con los apuntes de las clases que hizo Borodin, que veis en la pantalla, tiene un valor muy excepcional, porque sobre esos mismos apuntes Borodin añadió después sus propias notas cuando ya era profesor en las mismas aulas que había ocupado su maestro. El propio Borodin afirmó en una de estas anotaciones de cuando ya era profesor que sentía el deber de, cito textualmente, enseñar a otros aquello que otros me han enseñado a mí, porque como profesor he recibido un libro abierto y no un libro cerrado. Fin de la cita. Palabras que vienen a confirmar lo que todos pensamos, que lo que aprendemos en la vida se asienta como capas superpuestas unas sobre otras sobre lo que nos enseñaron nuestros maestros. También entre sus notas escritas de cuando era profesor, Johannes Borodin incluyó una curiosa definición del ser humano. Él lo definió como el único animal creado por Dios cuya naturaleza le permite ponerse de pie, que tiene una cabeza que puede levantarse y un cuello flexible que puede girar a un lado y a otro para observar los astros.
No cabe duda de que se trata del punto de vista de alguien completamente imbuido en la ciencia astronómica. Testimonios como los de Johannes Schindel o Johannes Borodin, además de otros, nos confirman el clima tan propicio a los estudios de astronomía y astrología que existía en Praga en tiempos de Wenceslao IV y que explican en parte los intereses intelectuales de este monarca. La vida de Wenceslao IV, al que podéis ver en esta ilustración de la Biblia que lleva su propio nombre, fue un auténtico desastre en el plano profesional. A la muerte de su padre, Carlos IV, en 1378, cuando tenía 17 años, Wenceslao IV fue elegido rey de romanos, un reconocimiento de mucho valor, porque era el cargo previo a conseguir el deseado título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y que Wenceslao jamás alcanzó en toda su vida. Durante su reinado surgieron numerosos conflictos entre él y parte de la nobleza y los príncipes locales, y a los que él fue incapaz de enfrentarse, arrastrando a su reino a la más absoluta anarquía. Como solución ante los graves problemas que aparecían día sí y día también, Wenceslao IV decidió esconder la cabeza como el avestruz, apartarse de la vida pública y refugiarse en su palacio de la ciudad de Praga. No en vano, este rey recibió el apodo de El Ocioso. Ante tan absoluta incompetencia, Wenceslao fue depuesto del título de rey de romanos. No fue lo peor que le pasó en su vida. Estuvo a punto de ser envenenado. Pasó 2 veces por la cárcel y estuvo perseguido constantemente por su hermanastro el rey Segismundo de Hungría. Pero fue el hecho de haber sido depuesto del cargo de rey de romanos lo que le marcó profundamente el resto de su vida. Pasó los últimos años de su vida entregado a la bebida y a la astrología. No se sabe si la primera le llevó a la segunda o al revés. Lo que sí sabemos es que Wenceslao IV, además de su afición por la astronomía y la astrología, era un gran amante del arte de su tiempo. Y para combinar ambos intereses, el científico y el artístico, ordenó la elaboración de 3 extraordinarios manuscritos iluminados en los que se recogieron algunos de los textos fundamentales de la astronomía y la astrología medieval. Entre ellos figuran 2 obras emblemáticas de estas 2 disciplinas que tuvieron como autores a judíos hispanos. El Principio de la Sabiduría de Abraham Ibn Ezra y las tablas astronómicas de Yehudá ben Moisés e Isaac ben Sid, más conocidas con el nombre de tablas alfonsíes, en honor al monarca que las financió, Alfonso X el Sabio. Los manuscritos donde se han conservado estas obras fueron profusamente iluminados por artistas de la época, como tendremos ocasión de admirar a lo largo de esta conferencia. Y ellos fueron terminados después de que Wenceslao IV hubiera sido depuesto del cargo de rey de romanos. Parece ser que la ciencia y el arte fueron el refugio que encontró el monarca al apartarse de la vida pública. El primero de los manuscritos del que os voy a hablar es el latino CLM 826, que se encuentra en la Biblioteca Estatal de Múnich y cuya obra principal es El Principio de la Sabiduría de Abraham Ibn Ezra, aunque no es la única. Se trata de una antología de textos astrológicos escritos por diversos autores. Entre las imágenes más espectaculares que podemos encontrar en él y que muestran la capacidad artística de sus iluminadores están las de las constelaciones descritas por Ptolomeo en el Almagesto. Como es bien conocido, Ptolomeo en esta obra incluyó un catálogo de estrellas con la posición de cada una de ellas en el cielo y agrupadas en 48 constelaciones, 21 en el hemisferio norte, 12 constelaciones de los signos del zodíaco, que también se ven en el hemisferio norte, pero que tienen un estatus especial en la astronomía y la astrología, y las 15 del hemisferio sur. El número total de estrellas identificadas en sus posiciones era de 1022,
lo cual no quiere decir que Ptolomeo o los astrónomos de la antigüedad pensaran que solo existían estas estrellas. No, ellos sabían que había más estrellas, pero estas eran las únicas que habían sido calculadas y delimitadas matemáticamente. Los astrónomos antiguos eran muy conscientes de que además de estas constelaciones existían otras numerosas estrellas que también formaban imágenes, pero que no entraban dentro de la categoría de las constelaciones, sino en otras de carácter menos importantes. Pero hablaré de ellas más adelante. Los iluminadores del manuscrito nos mostraron las formas de las constelaciones junto con las posiciones de las estrellas en cada una de ellas, siguiendo las indicaciones del catálogo de Ptolomeo. Y así podemos admirar la belleza de la imagen de la Osa Menor, la Osa Mayor con todas sus estrellitas colocadas, la espectacular constelación del Dragón, bastante impresionante, Casiopea, sentada en su trono, o Perseo. En las primeras páginas del manuscrito hay una serie de ilustraciones sobre asuntos astrológicos, hasta que llegamos al folio 8R, donde nos encontramos con una sorpresa, y no será la única que nos ofrezcan los manuscritos de Wenceslao IV. En este gran círculo que ocupa toda la página, no sé si lo veis bien desde allí, aparecen representadas las 12 constelaciones del zodíaco alrededor, junto con una descripción de las características astrológicas específicas de cada una de ellas. Pero en el centro encontramos una imagen muy peculiar. Si la vemos ampliada, veremos que se trata de un astrólogo que está observando el cielo con un cuadrante solar, que era uno de los varios instrumentos de observación de los astros que se utilizaban en la época medieval. En la pizarra ha escrito los números del 1 al 11, pero además ha escrito una palabra, Tercisko, que era el apodo con el que este astrólogo era conocido en su tiempo. Tercisko en checo medieval significa algo así como barrigudo en sentido cariñoso, o sea, el barrigudito. Tercisko fue precisamente el astrólogo que hizo la selección de obras que formaron parte de este manuscrito. Además, era el astrólogo de la corte de Wenceslao IV y probablemente también su consejero en temas astrológicos. No deja de resultar sorprendente que el recopilador de los textos que forman parte de un códice aparezca representado en el propio manuscrito, porque por lo que yo sé no es nada habitual, pero se ve que el barrigudito quería que su imagen quedara para la historia. A continuación de esta página viene la obra más importante del manuscrito. El Principio de la Sabiduría, la obra magna de astrología, escrita por Abraham ibn Ezra, que fue la mayor autoridad de su época en temas de astrología en el judaísmo, y que fue traducida al latín por Pietro d'Abano en 1293. Esta versión latina es precisamente la que se recoge en este manuscrito. Los artistas que trabajaron en las iluminaciones hicieron lo que podíamos calificar como el retrato de Abraham ibn Ezra en la primera página de la obra. Si lo vemos más de cerca, no sé si lo veis bien, observamos la figura de un venerable anciano que tiene delante de él una especie de astrolabio redondo y un cuadrante solar, que está señalando las estrellas y tomando notas en una pizarra. Una imagen que nos recuerda mucho a la del Tercisko, el astrólogo Tercisko que hemos visto antes. Junto a Abraham ibn Ezra aparece la figura de una mujer joven que lleva un cubo de agua, sobre la que se han hecho las más diversas interpretaciones. Según algunos, se trata de una figura simbólica que representa la ciencia, la sabiduría o incluso la astronomía, todas ellas palabras de género femenino en latín.
Sin embargo, debido a que esta imagen femenina también aparece en otros contextos delante del rey de Bohemia, otros investigadores han querido ver en ella el símbolo de las virtudes de la sirviente dócil que sirve a su señor el rey. Mientras el monarca se dedica a cultivar su espíritu, la muchacha transporta el agua. Sin embargo, a mí me parece que esta interpretación no encaja bien con la imagen de la chica delante de Abraham y Ben-Ezra. Hay incluso otras interpretaciones más retorcidas, en las que no me voy a detener. Si luego os interesa, podemos hablar de ellas. Bien, las iluminaciones, en cualquier caso, siguen el llamado estilo bello, llamado así, que fue típico en Bohemia en la época medieval tardía, es decir, desde principios del siglo XV. Se caracteriza porque en él abundan las filigranas y el exceso de decoración y profusión de ornamentos. Es habitual que algunos de los personajes, como veis en esta imagen, aparezcan acompañados de numerosas guirnaldas onduladas. En este caso, la figura de Abraham y Ben-Ezra está rellenando el hueco de la letra C mayúscula de la palabra latina cum, con la que se inicia la traducción latina de la obra, cum initium sapientia Dei timor existat. Con el inicio de la sabiduría existe el temor de Dios. La costumbre de iluminar las iniciales de las palabras con las que comienzan los textos medievales estaba muy extendida en la época, como todos sabemos. Sin embargo, en el caso de los manuscritos iluminados que mandó hacer Wenceslao IV, la iluminación y ornamentación de letras iniciales llegó al grado máximo de exageración y barroquismo que uno pueda imaginar. Observad a continuación cómo fue iluminada la letra I latina mayúscula de la preposición in, con la que comienza la traducción del Génesis al alemán en la Biblia de Wenceslao IV. Eso es una I latina. Da la impresión de que toda la historia de la humanidad ha sido sintetizada en una sola letra, en la que los artistas no han dejado ni un solo hueco, ni un recoveco sin rellenar con esa profundísima ornamentación. Pero volvamos al texto que nos interesa. Pietro d'Abano puso por título a su traducción al latín del Tratado Astrológico de Ibn Ezra el que veis en pantalla: Introductorius Abrae Aben-Ezrae in Judicius Astrorum qui dicitur principium sapientia. Introducción de Abraham y Ben-Ezra a los juicios de los astros, que se titula El principio de la sabiduría. De esta manera, el traductor quiso dejar bien claro desde el principio que se trata de una introducción a la astrología, porque ese es precisamente el objetivo de la obra: servir como introducción a las principales ideas de esta disciplina. Se trata, pues, de un tipo de texto no destinado para astrólogos profesionales, sino pensado para personas cultas, interesadas en hacerse una idea de cuáles son los fundamentos principales de la astrología. Es decir, estaba pensada para un tipo de público como era el propio rey Wenceslao IV, aficionados a la astrología, pero sin ser especialistas en el tema. La obra de Abraham y Ben-Ezra está basada, a su vez, en otra famosa introducción a esta misma disciplina, la gran introducción a la astrología de Abu Mashar al-Balkhi, obra escrita por este autor persa que vivió entre los siglos VIII y IX y que tendría una enorme divulgación en la Edad Media, tanto en ámbitos judíos como musulmanes y cristianos. Fue escrita en Bagdad en torno a los años 849 y 850. Aquí veis en la portada, aquí veis la portada de la edición y traducción actual al inglés de esta magna obra, llevada a cabo en 2019 por Keiji Yamamoto y el gran experto en la ciencia árabe Charles Barnett. Para la portada no pudieron elegir mejor imagen que la de Abu Mashar, tal como aparece en un manuscrito latino conservado en la Biblioteca Nacional de Francia. Así aparece Abu Mashar al-Balkhi,
conocido en latín como Albumazar, admirado y venerado como el gran experto en astrología en la Edad Media, hasta el punto de que los artistas que dibujaron su retrato lo representaron casi como si tratara de la imagen de Cristo. Para que no hubiera duda de que se trataba del astrólogo persa, los artistas escribieron en el libro que lleva en la mano izquierda las palabras Albumazar Filosofía. También la autoridad de Albumazar fue reconocida por los artistas que iluminaron el manuscrito de Wenceslao IV. La obra que viene a continuación de la de Abraham Ibn Ezra, en el manuscrito, son los Scripta de Secretis Albumazar, escrita por Abu Sa'id Shahdan, que fue discípulo del gran astrólogo persa. Albumazar aparece aquí representado no como un Cristo, pero como un gran rey, dando lecciones o consejos a unos personajes que aparecen en su presencia y rodeado de las filigranas y guirnaldas habituales en el estilo de la época. Representar a las grandes autoridades en el campo de la ciencia como si fueran reyes fue una costumbre bastante habitual en la Edad Media y hay varios testimonios que lo demuestran. Volviendo a Abraham Ibn Ezra y a su principio de la sabiduría, hay que decir que una cuarta parte del texto total de esta obra es traducción literal de la gran introducción a la astrología de Albumazar. Esta conexión entre Albumazar y Ibn Ezra no pasó desapercibida para el recopilador de este manuscrito, el amigo Tershishko, porque como hemos visto, la obra de Ibn Ezra va seguida de otra de un discípulo de Albumazar, y entre ellas hay muchas conexiones en asuntos de astrología. ¿Qué ideas fundamentales sobre esta disciplina contiene el principio de la sabiduría? Al comienzo del libro nos expone Ibn Ezra que su intención es explicar cómo actúan las influencias de los astros con una intención muy clara y de gran utilidad práctica: poder evitar aquellas que resulten dañinas. De esta manera pretendía el autor acercarle el estudio de la astrología a todos aquellos judíos que, por un profundo espíritu religioso, sentían recelos hacia el peligro que podría suponer para su religión admitir la influencia de los astros. Abraham Ibn Ezra no creía en un determinismo absoluto. Según él, los astros informan de lo que puede ocurrir, de tal manera que si una persona conoce esa información, puede evitar las influencias que sean negativas y aprovechar las que resulten positivas. Es decir, la astrología para Ibn Ezra es una ciencia útil para la vida. En esta obra explicó Abraham Ibn Ezra varios conceptos que se usaban en la astrología de la época, y uno de ellos era el de los decanos de los signos del zodíaco. Decanos es la palabra panim, caras. Uno de los diagramas del inicio de este manuscrito ilustra perfectamente esta teoría, que fue explicada por Ibn Ezra en el propio contenido de su libro. Como es sabido, los 360 grados de la esfera del zodíaco se dividen en los 12 signos del zodíaco de 30 grados cada uno. Los decanos de los signos del zodíaco son las divisiones de los 30 grados de cada signo en 3 grupos de 10 grados cada uno. De ahí el nombre de decanos, no tiene nada que ver con los de la universidad, decanos por 10. Bueno. La teoría astrológica que está detrás de este concepto es que en cada uno de estos decanos tiene un poder o una fuerza especial, sea para bien o sea para mal, uno de los 5 planetas conocidos entonces, que eran Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Neptuno y Plutón todavía no habían sido descubiertos, además del Sol y la Luna. En el diagrama que veis en la pantalla podéis comprobar la división de cada signo en sus 3 decanos correspondientes y el planeta que rige en cada uno de ellos con unos determinados signos. Además de representar los decanos en el diagrama, en el centro se han dibujado los 4 elementos de la naturaleza en el orden asignado a ellos según la física aristotélica. La tierra abajo, por encima de ella el agua, lo veis un poquito más azul, por encima del agua el aire, un azul más clarito,
y por encima de ellos el fuego, como en el centro. ¿Lo veis bien, no? Bien. Otra de las partes del principio de la sabiduría de Ibn Ezra está dedicada a explicar el concepto de aspectos, mavatim en hebreo, aspectos de los signos del zodíaco. Se trata de influencias astrológicas que dependen de la posición de cada uno de los signos con respecto a los demás. Reciben diferentes nombres en función de los ángulos que separan los signos correspondientes. El aspecto sextil, ¿leéis bien las letras? El aspecto sextil se produce cuando los signos están separados por 60 grados de la circunferencia, el aspecto cuartil o cuadratura cuando están a 90 grados, el aspecto trino o trígono cuando están a 120, oposición cuando están a 180. Para ilustrarlo, Abraham Ibn Ezra puso como ejemplo el que veis en pantalla, el signo de Aries. En el aspecto sextil izquierdo está Géminis, en el derecho Acuario. En la cuadratura izquierda está Cáncer, en la derecha Capricornio. En el aspecto trígono izquierdo está Leo y en el derecho Sagitario. Y en la oposición está Libra. Bien. Estas posiciones de unos signos del zodíaco con respecto a los demás, lo que indican desde el punto de vista astrológico son grados de intensidad en las influencias celestes. El aspecto más fuerte es el de la oposición, porque indica un antagonismo total, después el cuartil o cuadratura, luego el trino y después el más débil es el sextil. Bueno, es una teoría astrológica, si queréis más detalle luego podemos hablar. Amparo sabe mucho de esto también, luego podemos... Pues bien, pero esto es lo más interesante. Si volvemos al diagrama que os mostré al principio, donde aparece el amigo Tershisco en el centro, vemos dibujadas todas las líneas que conectan todos los signos del zodíaco entre sí en función de los aspectos astrológicos que acabo de mencionar. Es decir, no es un simple dibujo. Cumple una función, este diagrama, de proporcionar la información sobre los aspectos astrológicos en una sola imagen, mientras que en el texto de Ibn Ezra ocupa varios párrafos. El diagrama aquí sirve de guía para deducir a partir de estas líneas las influencias concretas. Una manera ilustrativa de abordar desde un punto de vista práctico esta teoría astrológica. Sin embargo, la información que se puede extraer de este conjunto de triángulos, cuadrados, hexágonos, no está al alcance de cualquiera, sino solo al alcance de los especialistas, los astrólogos. Colocándose el astrólogo Tershisco en el centro de esta maraña de conexiones astrales, muy posiblemente, lo que estaba queriendo transmitir era que sin él nadie tenía la posibilidad de interpretar lo que decían los astros. Presentándose como el gran magíster en astrología al rey Wenceslao IV, Tershisco podría hacer pensar al monarca que el futuro de éste estaba en sus manos y que sin él no era nadie el monarca. Barrigudito parece que no debía tener un pelo de tonto. Bien, el uso de diagramas que hemos visto en este manuscrito para representar en una sola página ideas que se encuentran desarrolladas en el principio de la sabiduría de Ibn Ezra, como el concepto de decanos, que veis aquí, o los aspectos de los signos del zodíaco, me hizo plantearme cuál es la razón de que en los manuscritos medievales se hiciera uso de forma tan extensa de este tipo de diagramas. Todo aquel que haya consultado manuscritos medievales alguna vez habrá encontrado este tipo de representaciones visuales por todas partes para ilustrar ideas científicas, religiosas, morales o de cualquier otra clase. Se utilizaron, por ejemplo, para ilustrar las características del calendario judío, como vemos en esta imagen de la Biblia de Josué ben Gaón, que por cierto procedía de Soria. También para ilustrar las distintas ramas de la ciencia, representadas de manera habitual en forma de mujer, como vemos en este diagrama que acompaña la obra Hortus Deliciarum de la monja Errada de Hohenburg. También se usaron para ilustrar la idea del ser humano como microcosmos, como en este manuscrito que incluye un tratado médico titulado Glossarium Salomonis.
El uso de los diagramas en los manuscritos medievales era una forma clara y visualmente atractiva de exponer ideas, además de un excelente método para memorizar contenidos, resumir conceptos y entenderlos de una manera más fácil. Los diagramas eran, si me permitís la comparación, los PowerPoint de la época medieval. Michael Evans escribió en 1980 un artículo con un título muy sugerente, The Geometry of the Mind, que está colgado en internet, por cierto. En él afirmaba que la lógica de las gentes en la Edad Media estaba muy preparada para la exposición de ideas de forma gráfica y geométrica, no solo porque esta era mucho más concisa, sino porque resultaba más explícita que un relato de ideas continuado y extenso. Según Evans, las figuras geométricas configuraron mucho la adquisición de conocimientos en época medieval. El cosmos se representaba como un gran círculo dentro del cual se dibujaban las diversas esferas de los astros en forma circular, como en esta imagen que pertenece al de Filosofía Mundi de Guillermo de Conches. Y recordemos que una de las imágenes que sirven para ilustrar a Dios como creador del mundo es precisamente la de un gran geómetra, utilizando un compás para dibujar el gran círculo del cosmos. También hay que recordar que la geometría era una de las 4 artes liberales que formaban parte del quadrivium. Y aunque los intelectuales en aquella época sabían poco de esta disciplina desde el punto de vista matemático, su mente sí que estaba habituada a las figuras geométricas. Pero volvamos al manuscrito de Wenceslao IV, porque todavía nos depara alguna otra sorpresa. Cuando hablé de las 48 constelaciones que aparecen en el catálogo de Ptolomeo, os dije que además de estas imágenes, Ptolomeo y los astrónomos en la antigüedad eran conscientes de que existían otras estrellas fuera de estas constelaciones que también formaban imágenes o fragmentos de imágenes, pero que no siempre coincidían con las oficialmente reconocidas. Estas otras formaciones de estrellas que quedaron al margen de las constelaciones oficiales recibieron el extraño nombre griego de Paranatelonta. Qué buen nombre para una contraseña, ¿eh? ¿No te lo pillan? Las Paranatelonta. Definido como constelaciones, fragmentos de constelaciones o estrellas que son visibles en cada uno de los 3 decanos de cada signo del zodíaco y que tienen distintas formas según las tradiciones de los persas, los indios y Ptolomeo. Abraham Ibn Ezra recogió en su obra El principio de la sabiduría la descripción de cada una de las imágenes de las Paranatelonta, de cada uno de los 3 decanos, de cada uno de los 12 signos del zodíaco, y además recogió las imágenes en sus diferentes versiones, según los persas, según los indios y según Ptolomeo. Pero lo más sorprendente de este manuscrito, y lo que hace de él algo único y exclusivo, es que los iluminadores dibujaron las imágenes de las Paranatelonta en pequeñas miniaturas, colocadas en pequeños cuadritos repartidos a lo largo de todas sus páginas. No conozco ningún otro manuscrito, quizá Amparo a lo mejor, en el que se representen los dibujos de las Paranatelonta. Y lo más curioso es que los artistas que hicieron estos dibujos hicieron su propia interpretación, una interpretación sui generis, de la descripción que encontraron en el texto de Abraham Ibn Ezra y que no siempre coincide con lo que nos dice este autor. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo correspondiente a las Paranatelonta del primer decano de Tauro. ¿Veis bien la imagen? Bueno, esta es la imagen que los iluminadores interpretaron a partir del texto de Ibn Ezra. Yo os voy a leer el texto de Ibn Ezra y comparad. Dice Ibn Ezra: en el primer decano de Tauro aparece un héroe con una espada en la mano izquierda, un bastón en la derecha y 2 velas sobre los hombros. Más o menos. También aparece un barco grande, sobre el que hay un león y un hombre desnudo sentado.
Debajo del barco está la mitad del cuerpo de una mujer muerta. También aparece la figura de otro hombre. No sé cuál es. Los sabios de la India dicen que aparece una mujer con pelo largo que lleva a su hijo y usa unas ropas que están quemadas en parte. En opinión de Ptolomeo, aparece la mitad del portador de la cabeza del diablo, que era Perseo. Ahí aparece la mitad del cuerpo. La cola de la constelación de Aries. Yo no la encontré en ningún sitio. Quizá ahí. Bueno. Y una cascada de agua que está al final del río, que es la constelación de Eridanos. Debe ser eso. Desde luego, esta gente tenía una imaginación portentosa. Esto es lo que veían en el cielo. Bueno, es increíble. En fin. Así fue Ibn Ezra describiendo las imágenes correspondientes a cada decano y cada signo del zodíaco. Claro, os estaréis preguntando, ¿todo esto para qué vale? ¿Qué utilidad tenía? Pues bien, desgraciadamente, Abraham Ibn Ezra no nos lo explica. Pero si vamos a la fuente en la que se basó la gran introducción a la astrología de Abu Mashar, que he mencionado anteriormente, encontramos que Abu Mashar explicó que estas pequeñas figuritas son indicios de hechos que podrían ocurrir en el futuro de una persona que nace bajo un determinado signo del zodíaco. Sin embargo, él tampoco especificó las razones de que cada figurita fuera indicio de un acontecimiento concreto. La interpretación quedaba, por tanto, abierta a las capacidades predictivas del astrólogo, que también en este caso se mostraba imprescindible para anunciar el futuro. Estos son los contenidos típicos de una obra como El principio de la sabiduría de Abraham Ibn Ezra, el texto principal de este manuscrito iluminado para Wenceslao IV de Praga. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó a la corte de Wenceslao el principio de la sabiduría de Abraham Ibn Ezra? Ibn Ezra escribió esta obra en hebreo en Béziers, en el sur de Francia, en el año 1148. Y tuvo una enorme difusión en hebreo, pues de ella se han conservado más de 70 manuscritos. Pocos años después de la muerte de Ibn Ezra, en torno al año 1161, se conocía ya el principio de la sabiduría en el norte de Francia. Pietro d'Abano, filósofo italiano, astrólogo y médico, traductor de varios tratados astrológicos de Abraham Ibn Ezra, conoció esta obra en París a finales del siglo XIII, cuando era profesor de medicina en esta ciudad, y decidió traducirla al latín en el año 1293. Pues bien, en París precisamente se crió de niño el padre de Wenceslao IV, Carlos IV de Bohemia, a partir del año 1323, y allí vivió varios años estudiando en la Universidad de París. Aunque en aquel tiempo ya no daba clase Pietro d'Abano, es posible que el que más tarde sería el padre de Wenceslao IV conociera la obra de Ibn Ezra en latín en París y se llevara una copia de ella a Praga, y a partir de esta obra fue incluida en el manuscrito para el rey Wenceslao. Más tarde veremos que esta no fue la única obra que debió de llevarse Carlos IV de París a Praga. Vamos a pasar ahora al segundo manuscrito elaborado para el rey Wenceslao IV, el Códice 2352 de la Biblioteca Nacional de Austria, cuya obra principal, aunque no la única, son las tablas astronómicas que hicieron los judíos Yehuda ben Moisés e Isaac ben Sid, conocida como las tablas alfonsíes. Para entender la importancia de esta obra en este manuscrito y explicar cómo pudieron llegar estas tablas a la ciudad de Praga, nos tenemos que situar en el lugar donde surgieron estas tablas, que fue en la corte de Alfonso X el Sabio en Toledo en la segunda mitad del siglo XIII. Además de las propias tablas, los astrónomos judíos también elaboraron lo que se llaman los cánones, que son las explicaciones de cómo se habían hecho las tablas, qué cálculos matemáticos se habían tenido en cuenta, qué teorías científicas se habían seguido y, sobre todo, cómo se podían utilizar. Diríamos que los cánones son el manual de uso de las tablas,
como hoy se dice, un tutorial de las tablas. Fundamental para interpretarlas y poder utilizarlas, claro está. Estos que veis en pantalla son los cánones originales escritos por Yehuda ben Moisés e Isaac ben Sid. Pero desgraciadamente, las tablas astronómicas originales para las que fueron redactados estos cánones no se han conservado. Solo se han conservado los cánones y por suerte, porque solo se conservan en un único manuscrito. ¿Y qué utilidad tienen los cánones sin las tablas? Pues la misma que tener un manual de instrucciones de una lavadora sin tener la lavadora. Pero la historia de las tablas de Yehuda ben Moisés e Isaac ben Sid, que se inició en Toledo en la segunda mitad del siglo XIII, nos depara varias sorpresas. Para conocerlas, nos tenemos que situar en primer lugar en París en el año 1321. Allí llegaron las tablas astronómicas confeccionadas por estos autores judíos, muy probablemente como parte del intercambio de regalos entre las cortes castellana y francesa, que fueron muy habituales en la época. Por ejemplo, sabemos que en 1280 fue enviada una embajada a París por parte de Alfonso X para organizar un encuentro entre él y Felipe III de Francia, durante el que se trató sobre el futuro del Reino de Navarra y donde Alfonso X trató de conseguir el apoyo del monarca francés en el conflicto sucesorio del trono de Castilla. Y es posible que, como gesto de cortesía, se incluyera una copia de las tablas como regalo. En París, en 1321, vivía un astrónomo francés llamado Jean de Murs, o Juan de Murs, que dice en una de sus obras que tiene delante de él las tablas originales de Alfonso X, pero solo tiene las tablas, no tiene los cánones, justo lo contrario de lo que pasa ahora. Ahora tenemos los cánones, pero no tenemos las tablas, y a él le pasaba al revés. ¿Qué hizo entonces Jean de Murs con las tablas que tenía delante? Bueno, pues lo que hizo fue escribir una especie de cánones, un manual de instrucciones, interpretando cómo creía él que se habían hecho esas tablas, qué cálculos pensaba él que se habían realizado y sobre todo cómo se podían utilizar. Una tarea ciertamente complicada, pero para un experto en astronomía como era Jean de Murs era perfectamente factible. Es más fácil escribir el manual de instrucciones de una lavadora si tienes la lavadora que si no la tienes. Bueno, pues por seguir con la comparación. La obra que Jean de Murs, Juan de Murs, escribió y cuya primera página tenéis en la pantalla se titula Expositio intentionis regis Alfonsi circa tabulas eius, exposición de la intención del rey Alfonso con respecto a sus tablas. A partir de estos momentos, la historia de las tablas alfonsíes se va a desarrollar en París. En la década de 1320 van a acudir a la capital francesa 6 astrónomos procedentes de Francia, Italia y Alemania que van a reelaborar las tablas alfonsíes y van a hacer nuevas versiones basadas en ellas. Y aquí viene otra sorpresa. Los 6 astrónomos que trabajaron en París sobre las tablas de Alfonso X se llamaban de nombre Juan. Juan Vimont, Juan de Murs, que es el que acabo de referir, Juan de Liniers, Juan de Sajonia, Juan de Montfort y Juan de Génova. Estos 6 astrónomos, estos 6 Juanes, cada uno por su cuenta y en años diferentes, modificaron las tablas alfonsíes y las adaptaron al meridiano de París. A partir de esos momentos, las tablas se van a conocer como tablas alfonsíes de París. Como he dicho anteriormente, en París precisamente se crió de niño el padre de Wenceslao IV, a partir del año 1323. Es decir, en el momento en el que las tablas alfonsíes se estaban reelaborando en la ciudad del Sena, el que más tarde sería el padre de Wenceslao estaba estudiando allí. No sería raro que un auténtico amante de la cultura francesa, como era Carlos IV, que importó mucho de la cultura francesa a su corte imperial, se llevara a Praga una copia de las tablas alfonsíes de París. Es decir, de Toledo a París, de París a Praga. Como plan de viaje no está nada mal, ¿eh? Este fue uno de los recorridos
que hicieron a lo largo de toda Europa las tablas elaboradas por los astrónomos judíos en la corte de Alfonso X, aunque hubo otras vías de difusión. A partir de la reelaboración de las tablas en París, se hicieron otros conjuntos de tablas en otras ciudades, adaptadas a otros meridianos, y así las tablas alfonsíes llegaron a Londres, a Oxford, también a Cracovia, a Nuremberg, a Verona, a Nápoles, a Bolonia, Perusa y hasta la isla de Chipre. En todos estos lugares, el nombre de Alfonso X el Sabio era repetido una y otra vez con gran admiración por parte de los científicos del momento. Desgraciadamente, los nombres de quienes hicieron verdaderamente las tablas, Yehuda ben Moisés e Isaac ben Sid, no recibieron el reconocimiento que con justicia merecía. En el siglo XV, sin embargo, el famoso astrónomo judío Abraham Zacuto, al hablar de las tablas de Alfonso X el Sabio en su obra conocida con el título de Jibur Agadol, la composición magna, dijo lo siguiente: me he apoyado en él, refiriéndose a Alfonso X, porque en su investigación tomaron parte numerosos y notables sabios judíos, cristianos e ismaelitas, según aparece en los libros de los sabios, y sobre todo el gran sabio Rabí Isaac ben Sid de Toledo. A Yehuda ben Moisés lo citó Zacuto, pero no como autor de las tablas, sino como traductor de varias obras de astronomía y astrología en la corte del rey sabio. Pero al menos por parte de algunos científicos judíos medievales sí hubo reconocimiento de los autores judíos de las tablas alfonsíes. Bueno, volvamos al Códice 2352 que se hizo para Wenceslao IV y que contiene las tablas alfonsíes de París, acompañadas previamente de los cánones de Juan de Sajonia, que escribió Juan de Sajonia en 1327, uno de estos Juanes, y que comienzan con la sugerente frase tempus est mensura motus rerum motabilium. El tiempo es la medida del movimiento de las cosas móviles. Una frase que pretende demostrar la íntima y estrecha relación que existe entre la medida del tiempo y los movimientos de los astros. Como podéis ver en la imagen, el estilo suntuoso y sobrecargado de los iluminadores praguenses se ha utilizado en este caso para ofrecernos la imagen del rey Alfonso. Si lo vemos más de cerca, veremos que el rey aparece con una corona, una especie de velo anudado a su frente, lleva en la mano un cuadrante solar bastante bien definido porque tiene todos los elementos necesarios para utilizarlo en la observación de los astros. Y al mismo tiempo está anotando sobre la tablilla unos números, 1000, debajo 300 y debajo 92. 1392, fecha en la que se copiaron los cánones y las tablas de este manuscrito. Las tablas propiamente dichas comienzan en el folio 53R con la tabla de las eras, es decir, la lista de los diferentes calendarios que se habían manejado hasta la época medieval y que eran fundamentales para entender las posiciones de los astros en otras tablas anteriores. Como referencia se mencionan, entre otras, la era de Alejandro Magno, la era del César, la de los árabes, la de los persas y la propia de Alfonso X, que comenzó el 1 de enero de 1252, fecha en la que este monarca comenzó a reinar. Eran muy importantes tanto la fecha de referencia de la era como el calendario concreto que se estaba configurando, que se estaba utilizando para las tablas, para poder hacer después los cálculos correspondientes a las posiciones de los astros. Por eso las tablas astronómicas suelen comenzar con la tabla de las eras. Unas páginas más adelante aparece la tabla del movimiento de la octava esfera, o esfera de las estrellas fijas, que tiene un detalle muy significativo en la parte de abajo de la página. Juan de Sajonia, que fue el que escribió los cánones para estas tablas, decía que era muy importante fijarse en las notas al margen en los manuscritos de tablas astronómicas, porque allí se podía encontrar mucha información relevante. Este es uno de esos casos. Como era bien conocido,
Las posiciones de los astros que aparecían en las tablas originales que hicieron Yehuda ben Moisés e Isaac ben Sid estaban calculadas para la posición geográfica de Toledo. Como todos sabemos, los planetas se mueven, cambian su posición de un lugar a otro a lo largo del tiempo, y además la posición no es la misma si se ven desde Toledo, por ejemplo, que si se ven desde París. Hay notables diferencias. Es decir, que las posiciones de los astros no solo dependen de la fecha del calendario, sino del lugar donde se observan. Por eso es muy importante que en las tablas astronómicas aparezcan las coordenadas geográficas del lugar donde se están haciendo las observaciones o donde se están haciendo los cálculos. Lo que es relevante en esta página es que en la parte de abajo se dan las referencias geográficas, las llamadas raíces, de varias ciudades. Si lo vemos ampliado, ahí abajo, veréis que pone Radix Praga, Radix Erfurt, Radix París y Radix Lyon. Es decir, que estas indicaciones eran útiles para hacer los cálculos correspondientes y averiguar la posición de los astros en cada una de estas ciudades, teniendo en cuenta el dato correspondiente. Las tablas que vienen a continuación son las tablas de los 5 planetas y del Sol y la Luna. Todas estas tablas tenían dos utilidades principales: servir para la fijación del calendario, esto ya os lo conté el año pasado, no me voy a repetir, y la segunda, servir para la astrología. Por el tipo de obras que están incluidas en este manuscrito, además de las tablas, tanto antes como después de las tablas, es evidente que el interés de Venceslao IV en las tablas alfonsíes era exclusivamente astrológico, porque todos los textos tratan sobre astrología. Entre ellos se incluyó una parte del Liber Introductorius de Miguel Scotto y una serie de pronósticos astrológicos o profecías de futuro que vienen después de las tablas. Estas profecías se refieren a 16 reyes de toda Europa, reyes de Capadocia, de Alemania, y en el folio 92V aparecen 3 reyes con una calificación específica. Arriba del todo, Rex Turcos Maximus. Abajo del todo, Rex Indie Prepotens. Y en el medio, Rex Hispaniae Excellens. No sabemos a quién se está refiriendo. Se está refiriendo a Alfonso X, se está refiriendo al rey de Castilla que había en aquellos tiempos, que era Enrique III, o a un rey futuro, un rey de España que será Excellens en el futuro. Bueno, ahí lo dejo. Pero lo más sorprendente es lo que nos encontramos en la última página de esta sección de profecías de reyes. Porque aquí nos encontramos con la imagen del propio Venceslao IV calificado como Rex Romanorum Invictissimus, rey de los romanos súper invencible. Una valoración irónica para un hombre que fue depuesto precisamente de este cargo. Curiosamente, el diagrama que aparece debajo de su imagen es la aplicación de la técnica astrológica de las suertes, mediante la cual se intentaba adivinar el futuro del malogrado rey. Probablemente lo que se quería estar apuntando a una profecía de futuro o quizá a un deseo que sabemos que no se produjo. Venceslao nunca más fue rey de los romanos. Pero aquí está. Y por cierto, el capítulo 9 del Principio de la Sabiduría de Abraham y Ben Ezra explica esta técnica astrológica utilizada aquí en las suertes o en las lotes de los planetas. Que se trata del rey Venceslao IV lo corrobora el hecho de que unas cuantas páginas atrás, precisamente en la página de inicio de los cánones a las tablas astronómicas, aparece en la parte de abajo el rey Venceslao prisionero en su propia letra inicial, W. Aquí lo vemos con más detalle, ¿lo veis? El propio rey Venceslao atrapado como en un cepo en su propia W, con la cara de pena, la misma cara de pena que tenía
imagen anterior. Bueno, con una guirnalda aparece al lado, con la V, haciendo una forma de V, W, ¿no? Por eso sabemos que es el rey. En resumen, lo que quiero decir con todo esto, todo el contenido de este códice, tanto las tablas astronómicas como los textos de astrología, estaban encaminadas a tratar de predecir el futuro del pobre rey Venceslao IV, o quizá a mantener la ilusión y la esperanza de que llegaría un día en que recuperaría el trono y tendría un futuro más halagüeño. Para corroborar esta idea, nada mejor que la imagen del folio 86R. Aquí aparece la rueda de la fortuna, representada como una reina que hace girar el destino de los reyes, que eleva al trono a un nuevo rey, mientras depone al anterior en un ciclo continuo. A la izquierda, el rey, escrito en latín, regnavo, reinaré. Arriba del todo, regno, ahora reino. A la derecha, regnavi, reiné. Y abajo del todo, escrito boca abajo, sum sine regno, estoy sin reino. La vida entera de Venceslao IV condensada en una sola imagen. Es posible que algún monarca de la Casa de los Borbones se pueda ver también representado en esta imagen, ¿no? Bien, después de analizar el contenido de este manuscrito y de conocer los avatares de la vida del monarca al que estaba destinado, puede que tengan más sentido las palabras finales con las que termina el texto del manuscrito en los folios 101V a 102R, y que es una oración a Dios, en la que, entre otras cosas, dice lo siguiente: Señor Dios, Padre Todopoderoso, que engendraste un Hijo consustancial, coeterno, inefable y de gran sabiduría antes de los siglos, concédeme un corazón dócil para comprender la profunda sublimidad de tus santos secretos, tú que vives y reinas con Dios Padre y el Espíritu Santo. No sabemos si Venceslao IV llegó a tener la suficiente docilidad para llegar a entender la profunda sublimidad de los santos secretos divinos, pero sí que es posible que llegara a apreciar al final de su vida las palabras con las que Abraham Ibn Ezra dio comienzo a su obra El principio de la sabiduría, y que dicen así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pues es su fundamento, porque cuando una persona deja de arrastrarse por lo que ven sus ojos y su corazón para cumplir sus deseos, entonces la sabiduría viene a reposar en su interior. Además, el temor de Dios le protege de las leyes de los cielos y de sus prescripciones sobre la tierra todos los días de su vida, y al separarse su alma de su cuerpo, heredará la existencia y vivirá eternamente. Lo que está planteando Ibn Ezra en este pasaje es que una persona puede escapar de los decretos de los astros gracias al temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero el temor de Dios, tal como lo entiende Ibn Ezra, implica abandonar los deseos de este mundo y buscar la perfección del alma humana, que según él se conseguirá cuando ésta se separe del cuerpo y ascienda hasta el mundo superior para vivir eternamente. El malogrado rey Venceslao IV encontró en dos obras escritas por judíos hispanos, El principio de la sabiduría de Abraham Ibn Ezra y las tablas astronómicas de Yehuda ben Moisés e Isaac ben Sid, las dos fuentes fundamentales para conocer la teoría y la práctica de la astrología medieval respectivamente. En estas obras, tal como aparecen en los manuscritos del rey Venceslao IV, podemos encontrar un ejemplo de la recepción de este tipo de textos científicos por parte de quienes se podían permitir el lujo de tenerlas en su poder, generalmente monarcas, nobles de alto nivel social y económico, quizá interesados en vislumbrar lo que podía depararles el destino. Pero también podemos apreciar que gracias a la labor de los iluminadores de la época de este monarca, las obras de los judíos hispanos mencionados fueron transmitidos en manuscritos de una extraordinaria calidad artística, cuya belleza los autores de estas obras nunca pudieron ni siquiera imaginar que podría formar parte de sus textos y podría acompañar sus fríos datos matemáticos.
El resultado de todo el trabajo de elaboración de estos manuscritos muy probablemente le sirvió a Wenceslao IV de consuelo y esperanza para sobrevivir la dura experiencia de la pérdida del poder en los últimos años de su vida. No sabemos si lo consiguió, pero en cualquier caso, y parafraseando a Abraham Ibn Ezra, podemos decir que el alma de Wenceslao ya se separó de su cuerpo, ascendió al mundo superior para vivir eternamente, y mientras tanto, la rueda de la fortuna sigue girando. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que era una conferencia, un texto digno de inaugurar o de clausurar estos actos. Es por otra parte un trabajo, yo creo que un tanto novedoso también, el ir recuperando estos manuscritos, ¿no?, que para nosotros están totalmente desconocidos, y resulta que luego de repente te encuentras ahí con los judíos de siempre, con las obras de siempre. Es asombroso, es asombroso. A mí además el principio de sabiduría de Abraham Ibn Ezra, que es el trabajo que teníamos en manos Carlos Sainz de la Maza y yo, y que como no se anime un poco más, habrá que traspasarlo a alguien ya, pues el comienzo del libro, que además algunos de mis alumnos lo han visto cuando hemos estado otrora en clases de cábala y ciencia judía, el principio, es que me parece que son unas palabras que no se pueden mejorar, no se pueden mejorar. Bueno, supongo que alguien querrá hacer algún comentario, alguna pregunta. Todo el mundo lo ha entendido todo. Se han quedado anonadados. La verdad, yo tengo que reconocer que cuando me empecé a meter con esto no sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Esto fue una casualidad. La información sobre el manuscrito la saqué de un artículo que lo analiza, pero solo desde el punto de vista artístico, pero no se mete con el contenido, ¿no? Y entonces cuando yo empecé, lo leí por casualidad, lo comentaba antes, digo, a veces los descubrimientos ocurren por casualidad, ¿no? Descubrí estos manuscritos y dije, pero qué increíble lo que hay aquí metido. Y sobre todo el trasfondo de las obras judías, las obras de estos autores judíos, ¿no? Para lo que sirvieron, es que servían, es que este tipo de obras se utilizaban. No solo se copiaban porque sí, para el gusto de copiarlas y de aprender, luego tenían una utilidad en la astrología en este caso, ¿no? Y sí, yo fui el primer sorprendido cuando empecé con este trabajo. El texto latino del Principio de la Sabiduría, la traducción de Pietro D'Avano, sí es conocida, y Shlomo Sela trabajó sobre ella, y de hecho cuando él murió estaba trabajando en la edición del texto latino, la versión latina de Abraham Ibn Ezra del Principio de la Sabiduría. Desgraciadamente murió y no lo pudo terminar. Pero es un texto conocido. Y lo mejor de todo, están colgados en Internet, ¿eh? Los podéis descargar dándole un clic y ahí lo tenéis y lo ampliáis. O sea, no es ningún secreto esto que os he contado. Sí, claro que sí. Espera un poquito, que hay que pasar el... O acércate, que se lo diga. Mira, quédate por ahí, mejor. Deja el micro para aquí. Estaba acordándome de un texto que sale, creo que es en el Sefer Tahkemoní, de la Macama del astrólogo, y cómo unos jóvenes judíos van y le preguntan a un astrólogo musulmán, y entonces descubre que son judíos, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso me preguntaba, dado que estos textos son producidos y pasan a través de varias fronteras religiosas, ¿cómo afecta esa transición del mundo judío al mundo cristiano, o del mundo musulmán al mundo cristiano, al texto, a la manera de relacionarse con él, a la manera de relacionarse con la
astrología, sobre todo teniendo en cuenta que incluso en el mundo judío, en la Biblia hay una prohibición explícita para los judíos de consultar las estrellas o consultar oráculos. ¿Cómo afecta esto al texto, ¿no? O a la producción de conocimiento astrológico? Muchas gracias por tu pregunta. Da para un libro, ¿eh? Has citado la Macama del astrólogo del Tahkemoní, efectivamente, de Yehuda al-Harisi. Es un texto fascinante. Es la historia de un astrólogo árabe que dice que es capaz de adivinar el futuro y sobre todo de adivinar cosas secretas por las preguntas que le hace la gente. Es la técnica de las interrogaciones, una técnica astrológica muy típica medieval. Entonces ahí está el hombre ahí en la plaza del pueblo y se acercan unos jóvenes judíos y le dice: vamos a ver qué tan bueno es este astrólogo. Y entonces le preguntan: ¿cuándo llegará la redención de los judíos? Y el astrólogo se queda así y dice: vosotros sois judíos. Tampoco hacía falta ser gran experto. Dice: lo que me habéis preguntado es horrible, porque la llegada de la redención de los judíos significa el poder de todos los demás poderes que existen en la tierra. Y si me estáis preguntando eso, estáis incitando al final de los poderes de la tierra. Bueno, están a punto de apedrearles, algo así, ¿no? Algo así. Bueno, lo que es interesante es que el astrólogo está utilizando una técnica de geomancia, porque describe que está haciendo unos dibujos en la tierra. Bueno, esto por ilustrar un poco el contexto. ¿Cómo pasa de unos a otros? De una manera muy fácil. La astrología es considerada una ciencia. No hay... por supuesto, hay gente que la discute, pero es aceptada por muchos científicos. Yo creo que por varias razones. Una, porque los astrónomos al mismo tiempo son astrólogos. Los astrónomos son capaces de predecir con exactitud muy precisa de dónde va a estar en el cielo un determinado astro, un determinado día, en un determinado momento. Es decir, si son capaces de predecir el futuro de un astro, son capaces de predecir el futuro, por extensión. Entonces, cuidado, vamos a darle una consideración. Por supuesto que fue una cuestión por ir por partes. La transmisión de árabes a judíos o de judíos a cristianos o de árabes a cristianos. En el caso de la astrología, como son considerados textos científicos, pasan prácticamente igual. Es decir, hemos visto, por ejemplo, el caso de Abu Mashar y Ibn Ezra, tal cual. Ibn Ezra se traduce al latín y esos textos latinos se usan por astrónomos o astrólogos cristianos sin ningún problema. La cuestión es la legitimidad o no legitimidad de hacerlo. La cuestión es si los astros realmente, y esta va a ser una de las discusiones, si los astros realmente dominan, si son deterministas, si lo que dicen los astros ocurre. Ibn Ezra, que era muy inteligente, supo darle una vuelta al argumento y dijo: no son deterministas, simplemente informan, pero el ser humano puede evitarlo, y puede evitarlo ¿cómo? Con la ayuda de Dios, porque Dios está por encima. Luego hace una astrología digerible en términos religiosos, o sea, digamos, aceptable. Se acepta la influencia de los astros, pero el ser humano es libre y puede dominarlo. Otro de los argumentos que se usó en el judaísmo para dar legitimidad a la astrología es la idea de que Abraham fue astrólogo. Hay un pasaje en los Midrashim, no recuerdo ahora mismo dónde, que Abraham está hablando con Dios y le dice: Señor, he consultado los astros y me dicen que no voy a tener hijos. Y entonces le dice Dios: déjate de astros ni de astros. Israel no tiene estrella. En Mazal de Israel. Israel no tiene estrella. ¿Y qué le estaba diciendo? Porque luego existe la idea de que la constelación de Israel es Acuario.
Acuario es la constelación asociada con Israel. ¿Qué es lo que le está diciendo decir? Que Israel tiene un estatus especial, no está bajo la influencia de los astros, porque por encima de los astros está Dios. ¿Qué saca Ibn Ezra de esto? Que si cumplimos de la ley de Dios, evitaremos las influencias de los astros. No porque no existan las influencias, sino que podemos evitarlas. Es decir, hay maneras de presentar la astrología de una manera asequible desde un punto de vista religioso. Lo hizo Ibn Ezra y yo creo que en parte se explica el éxito de sus textos en el mundo latino por eso, por hacer una astrología digerible. Astrología blanca y astrología negra, con la cábala. Bueno, claro, luego está esa otra parte, claro, sí. Creo que Clara quería... Bueno, es una pregunta muy breve. Me había quedado con la curiosidad, Mariano, de conocer cuáles eran esas otras interpretaciones retorcidas sobre la muchacha que aparece con el cubo con agua en esa ilustración. Pues mira, una de ellas es, a ver si me acuerdo de los detalles, porque es tan retorcida que ni me acuerdo, que la mujer simboliza la constelación de Virgo y que Virgo es la constelación del pueblo de Bohemia. En la astrología medieval todos los pueblos y naciones del mundo tienen una constelación del zodíaco, uno de los signos del zodíaco. Y que entonces lo que significa es que la constelación de Virgo, representando al pueblo de Bohemia, se presenta ante el rey como sirvienta, como si el pueblo de Bohemia fuera sirviera al rey como súbditos a través de la imagen de esta mujer. Bueno, en el caso del rey de Bohemia puede cuadrar, pero en el caso de Ibn Ezra a mí no me cuadra que sea la constelación de Virgo que aparece ahí delante de Ibn Ezra. No sé, no me cuadraba mucho, ¿no? Yo creo que igual es simplemente una chica joven que lleva un cubo de agua. A veces nos complicamos la vida y luego a lo mejor las cosas son más simples, ¿no? Está también en la ilustración de Rey Alfonso. Sí, también, efectivamente. Sí, efectivamente, también aparece ahí. Sí, y en otro, os dije al principio que eran 3 manuscritos, solo he hablado de 2 porque el otro tercer manuscrito no contiene obras de judíos hispanos. Contiene una obra que es la traducción del Tetrabiblos de Ptolomeo al latín. Es verdad que se hizo a partir de la versión castellana que se hizo en la corte de Alfonso X, porque contiene la versión de Egidio de Tebaldis, que la hizo a partir de la traducción de Yehudá ben Moisés, pero no es un texto original de un autor hispano, por eso no me he referido al otro. Pero ahí también aparece la chica joven con el cubo, y ahí incluso hay un sitio donde está sacando el agua de un pozo. Bueno, no sé. Es curioso, estos textos están sin trabajar, están sin trabajar. Es verdad que muchos de ellos son conocidos, es decir, el principio de la sabiduría está aquí y en otros muchos sitios más. El texto del alumno de Abu Mashar también está en muchos otros sitios, también está editado, pero por ejemplo las profecías de los reyes no están editadas, ¿no? Y a lo mejor ahí hay cosas curiosas, ¿no? Todavía se puede sacar mucho más de estos textos. Quería preguntar, ¿por qué Acuario es la constelación de Israel? Eso sí que no lo sé. Es algo que viene de antiguo, es algo que probablemente estará en fuentes muy antiguas. No sé si hay alguna relación entre, o sea, ¿por qué esas constelaciones en concreto? No lo conozco. Le preguntaba también por si... Un minuto. Dentro... Sí, además de preguntar por qué Acuario es la constelación de Israel, digo, a ver si dentro de esa antítesis de constelaciones resulta que Virgo es la antítesis de Acuario. No, quiero decir, no me es el zodiaco, no, nada. Hay muchas cosas que en la astrología medieval se aceptan porque sí, son leyes y no se paran a pensar el por qué concretamente eso, ¿no? Ibn Ezra a veces sí que le gusta buscarle un poco los 3 pies al gato y encontrarle algún significado, pero en este caso no conozco la relación. Por aquí hemos pensado, justo cuando tú me lo has dicho, Dli, que es cubo, en hebreo es Acuario.
Madli. Maim, Haim, Y Maim, reflejan, ella trae ¿cómo se llama? Acuario en hebreo se llama Madli. el reflejo del agua de la vida. Otra interpretación. Puede ser Rachel y Meir. No, yo lo único que quería decir es que cuando he estado trabajando sobre los textos de Abraham Ibn Ezra, se da como por muy sabido y muy aceptado por todo el mundo a qué religión corresponde cada constelación, cada signo, lo da por sabido. Y con esto también Abraham Ibn Ezra es receptor de toda la tradición anterior desde Ptolomeo, y los va citando, y va citando a todos los árabes, de los que dice, con los que está de acuerdo y con los que no está de acuerdo, porque con mucho no está de acuerdo, y dice, y esto no es así porque lo he probado yo mismo. Él mismo hace sus pruebas y llega a sus conclusiones, pero la transmisión como conocimiento científico se acepta sin ningún filtro, sin ningún... Y eso también, la idea de que cada pueblo, cada religión está bajo un signo, bajo una constelación, y no dicen por qué ni por qué no, pero es como si fuera un conocimiento ya aceptado por todos. Fíjate qué curioso, por enlazar con la pregunta que me ha hecho de por qué Acuario. En el caso de Acuario no lo sé, pero en la tradición astrológica desde época muy antigua, como dice Amparo, cada pueblo de la Tierra, cada religión está asociada con una constelación y con un planeta. Saturno es el planeta de los judíos. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, la imaginación al poder. Saturno es el planeta peor, el malísimo, el que manda todo tipo de desgracias sobre la Tierra. Claro, los enemigos de Israel encontraron ahí un argumento. ¿Por qué Saturno es el planeta de los judíos? Porque los judíos son muy malos. Sí, esto aparece en las memorias de Abdala, por ejemplo, en las memorias de Abdala, el rey musulmán. En cambio, Ibn Ezra supo dar la vuelta y dijo, sí, ¿por qué Saturno es el planeta de los judíos? Por supuesto no es por eso, sino porque Saturno es el planeta que está más lejos de la Tierra. Es el que Dios ha apartado para que esté más cerca de él, igual que el pueblo de Israel lo ha apartado de los demás pueblos para que esté más cerca de Dios. Saturno, el planeta del sábado. ¡Qué curiosidad! El día... de Abdala, porque también pone mal a los cristianos. Sí. ¿Y quién es el mejor? El viernes, Noga, porque es el signo de los musulmanes. Para gustos los colores, está claro. Bueno, creo que si no hay más preguntas, pues vamos terminando y nos vamos encaminando al aula magna. Me parece que es donde ahora hay dentro de un poquito, nos da tiempo de dar un paseo, y a las 6 hay una conferencia. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestros comentarios y preguntas. Por favor.